Buenos días. La Universidad de Lima y en especial nuestra Facultad de Comunicación quiere darle la bienvenida a nuestros invitados, al público presente, ¿no?, a un nuevo intermedio, actividad que forma parte de la Cátedra UNESCO en Comunicación y Cultura de Paz. El título de este intermedio es Estrategias electorales o estrategias de batalla. El tema que nos convoca parece y no parece gravitante a la vez. ¿Estamos ya en campaña electoral? ¿Es esta una campaña preelectoral? ¿La gente está pensando realmente en las elecciones por quién votar? ¿Cuándo empieza la campaña? ¿Cuando la convoca el presidente? ¿Cuando los partidos empiezan a hacer alianzas? Es difícil responder con certeza a esta pregunta. Sin embargo, consideramos que es importante empezar ya a reflexionar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor en relación a las elecciones y a preguntarnos qué podemos esperar de estas elecciones 2016. Para esta ocasión contamos con una mesa interesante, ¿sí? En primer lugar, tenemos a Alfonso Baella, fundador de Baella Consulting, estratega de medios sociales y autor del libro Yo quiero ser presidente, cómo utilizar el Internet para ganar una elección, la estrategia electrónica de Barack Obama. Ha jugado un papel clave en el lanzamiento de decenas de exitosas redes sociales y estrategias de marketing en Internet, que han sido vistas por millones de visitantes. Trabajó en la campaña presidencial del 2011 en el Perú dirigiendo las redes de Pedro Pablo Kuczynski y en la de Venezuela del 2012 con Diego Arría. También está con nosotros Diana Chávez, coordinadora de proyectos de la Asociación Civil Transparencia. Ha organizado la capacitación y observación de procesos electorales, tanto presidenciales, regionales y municipales. Parte de esta observación ha incluido la supervisión del cumplimiento de normas electorales durante las campañas electorales y la promoción del pacto ético entre los partidos y movimientos políticos. En los últimos meses han desarrollado una propuesta interesante acerca de la ética y criterios para el manejo de redes por parte de los políticos. También tenemos en esta mesa a Giovanna Peñaflor, fundadora de IMACEN, licenciada en Comunicaciones de la Universidad de Lima, magíster en Administración de Empresas y la Universidad Adolfo Ibáñez, consultora política con experiencia en gestión gubernamental, experiencia de más de 30 años de investigación en opinión pública y mercados. Ha sido presidente de APEIN, Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercados, y actualmente es vicepresidenta del Centro Interamericano de Gerencia Política y miembro de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. Asimismo, contamos con la presencia ya de Ángel Páez, jefe de la Unidad de Investigación del Diario La República, corresponsal del diario El Clarín de Argentina, periodista de la Universidad Mayor de San Marcos. Actualmente es docente en la Universidad de Ciencias Aplicadas y profesor de la Fundación MOME, impartiendo talleres de periodismo de investigación en todo el país. Entonces, la dinámica del día de hoy, hemos solicitado una intervención de 15 minutos a cada uno de nuestros invitados. Empezaremos con el tema de las redes y luego iremos complementando con el asunto de los sondeos y de la noticia política. Le damos la palabra pues a Alfonso Baella. Gracias. Buenos días a todos. Gracias a la Universidad de Lima por esta invitación. Bueno, el título de esta conferencia y es provocador. Creo que hablar de estrategias de campaña o de batalla tiene que ver, quien lo ha, digamos, sugerido, creo que ha dado en el clavo, en el sentido de que lo que estamos viendo, lo que estamos contemplando es un montón de información que viene de parte de quienes quieren manejar el poder, pero poca de esa información realmente relevante e importante. Y nos estamos centrando lamentablemente, y los medios tienen también, o tenemos también una buena parte de esta responsabilidad, en temas que son aún accesorios. O hablamos de los 77 años de Pedro Pablo Kuczynski, y entonces calculamos que a los 82 tendrá tal o cual edad, y entonces eso será o no será algo importante para que sea o no elegido, y entonces sacar la fórmula presidencial de él. O nos centramos a hablar del nombre del perro de Pedro Pablo Kuczynski, que es Perú, cuando otros dicen que debería llamarse Lobby, y así comenzamos a discutir temas que no son los importantes para el país. O miramos, sino el selfie que se tomó una Burrier que estaba en la lista de narcoindultos,
y entonces hacemos de eso las carátulas de los periódicos y la conversación de sobremesa o de mesa. O estamos discutiendo sobre lo que dijo el presidente hace unos días sobre que él es el chofer de la combi del Perú. Y entonces cuando nosotros advertimos que buena parte de los medios y buena parte de la discusión en la conversación de la política nacional está basándose o tomando como referencia estos momentos, nos preocupa porque eso no debería ser el debate nacional. Y no debería ser el debate nacional porque lo que importa hoy día a los peruanos, creo, desde mi humilde punto de vista, es más bien los temas de educación. Pero alguien dirá, pero eso lo dicen todos, por supuesto que sí. Pero no es un tema de educación desde el punto de vista de cuánto se gasta del PBI, el tema de la educación, sino qué indicadores de desempeño vamos a utilizar en el Perú para poder medir el gasto de ese PBI. Y no hablamos de salud, no para decir cuántos hospitales voy a gastar o cuánto del presupuesto vamos a utilizar para hacer más o menos hospitales, sino cómo hago cosas tan simples como, por ejemplo, que salud pueda atenderme de manera digna y no te mire en la cola y te pregunte, bueno, como antes te estás muriendo, no te puedo atender ahora. O que en los temas de infraestructura tengamos una brecha que ustedes tienen que conocer, que suma cerca de 80.000 millones de dólares y que no ha habido ningún candidato que hable sobre la misma. O que cuando hablas de los temas de energía, sigamos hablando del tema del petróleo, cuando el tema importante es el gas y los precios que estamos recibiendo como país, que son verdaderamente ridículos. O cuando la gente se para y dice, tenemos que hacer tal o cual cosa para la inclusión social, nadie se ponga a hablar de manera seria en los temas del agua, que como ustedes saben, me imagino, cuando en la mañana utilizamos el agua para bañarnos o para tomar desayuno, creemos que como está dentro de nuestro día a día es algo que no tiene valor o no le asignamos el valor que tiene. Pero el agua es el elemento más importante para la inclusión en una sociedad. No hay nada más inclusivo que el agua. No es la alimentación, no es la educación, no es la salud, es el agua. Porque la alimentación comienza por el agua. Y si el agua no es potable y se preparan alimentos para niños recién nacidos, este niño va a morir. Ese padre no va a poder trabajar y la madre tampoco va a poder ayudar a esa familia. Entonces, el agua es un elemento fundamental que no ha sido tratado y no es tratado por los candidatos todavía. Estamos discutiendo el nombre del perro, la edad de un candidato, la foto, el selfie, o si es o no un chofer de combi. Entonces, yo creo que si alguien tuviera que responder a la pregunta ¿en qué está la campaña?, yo diría que en nada. Este momento es el momento en el que tenemos que reflexionar, no los políticos, porque el político es tan bueno como, digamos, el mínimo nivel de exigencia que le pone la sociedad. Y si nosotros los ciudadanos no somos capaces de poder plantear los temas desde las redes sociales, ¿por qué no? De colectivos digitales y plantear los temas que son importantes para el país, la pregunta es, ¿quién lo va a hacer? ¿El que tiene hoy día 1%? ¿El que tiene 33%? ¿O somos los peruanos que estamos aquí sentados representados por jóvenes, que somos la mayoría silenciosa? Entonces, yo creo que el tema, para comenzar por esto, me parece importante precisarlo así. Yo creo que no estamos en campaña. Estamos en este momento en una discusión, en una serie de momentos artificiosos o de fuegos artificiales en política, pero no estamos sentando los temas. Y da la impresión, por lo que vemos, que la campaña puede ser lamentablemente más de lo mismo. Es decir, en lugar de estar preparándonos los candidatos y los ciudadanos para expectar y solicitar un debate que tenga altura en función de lo que el país necesita, estamos de repente demasiado conectados a temas que no son los relevantes. Entonces, yo no asignaría de modo alguno la responsabilidad a la política o a los políticos. Y sí, diría con mucha claridad que también es una buena responsabilidad de los ciudadanos, de quienes tenemos más en una universidad como la de Lima, por supuesto que sí. Porque la de Lima tiene un enorme espacio en el campo de liderazgo en el Perú. Y entonces se espera que de esta universidad, por ejemplo, aparezcan y salgan jóvenes líderes que mañana conduzcan los destinos de la ciudad y del país. Eso tiene que ser solamente si somos conscientes hoy día de que lo que hay no está cumpliendo con las expectativas de desarrollo que necesita el país.
Entonces es muy bueno que tengamos en primer lugar conciencia que esta campaña como está y como pinta ahora, en realidad, alguien podría decir, pero estamos todavía a puertas, porque el 12 de noviembre es el día en que el presidente puede iniciar su convocatoria y tiene hasta el 12 de diciembre para hacerlo. Claro, eso es un plazo legal, ¿no es cierto? Pero la política no son plazos legales. La política son sentimientos, sensaciones, son propuestas, son ideas, son percepciones de la opinión pública, que no empiezan una fecha como el calendario señala. Vienen desde mucho antes y se proyectan más allá de las elecciones inclusive. Entonces, es bien interesante visualizar este escenario. Si la campaña va a ser así, no imaginamos nada bueno para el país en los próximos años. Si vamos a esperar que los políticos hagan la campaña, no vamos a esperar nada bueno en los próximos 5 años o 25 años. Si algo puede cambiar en esa campaña es si los ciudadanos informados y responsables y con ganas de que las cosas cambien, hacen su trabajo y le piden a la política y a los políticos una respuesta diferente de lo que está pasando el día de hoy. Entonces, para terminar con la primera parte, yo diría que no estamos en campaña, mejor dicho, no veo planteamientos de campaña. La campaña es como está sino ahora, bastante, digamos, insulsa, llena de adjetivos, llena de temas irrelevantes, llena de temas intrascendentes, pero en ningún caso los temas que necesitan ser abordados de manera responsable por los políticos en el país. Eso que es políticas de gobierno no está siendo desarrollado de manera correcta. No lo vemos, no lo escuchamos. Ahora, si yo tuviera que salirme del tema de lo que es esta sensación y me iría a lo que dijo muy bien Juan de la Puente el otro día conversando con él, me decía, bueno, esto que tú ves en la estrategia, no sé si estará por ahí mi PowerPoint, no. Bueno, esto que el otro día aparece, por ejemplo, en Ipsos o en GFK y ves la primera y va bajando y ves los últimos en cuanto a percepción o sentimiento por votar por ellos. Arriba Keiko con 30 y tantos y en el último lugar, bueno, personas diversas. Esto lo que te está enseñando es simplemente la foto de ahora. Es la foto de Ipsos, del 15 de octubre, si no me equivoco, y es la publicación que señala cómo se movieron un poquito, pero en realidad no se movieron hace tiempo. Pero lo primero que quisiera decirles simplemente es que si estamos pensando que este resultado se va a mantener, yo les diría, no seamos ingenuos. Porque recuerden, y es bueno recordarlo, porque si no, entonces no aprendemos, y la historia es para analizarla y estudiarla y reflexionar sobre ella. La elección pasada, a estas alturas, era Castañeda y Toledo, los que estaban arriba. Castañeda, Toledo, Keiko Fujimori, está Humala, con creo que 3%, y Pedro Pablo tenía 0.8%. O sea que si en noviembre de 2010 algo iba a pasar, todos decían, bueno, puede ser Castañeda, porque en segunda vuelta gana de todas maneras. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no creamos y no miremos esto como una foto final, en modo alguno, en modo alguno. Y lo que sí podríamos decir es que hay algunas cosas que han cambiado, por lo menos lo que yo he visto y por eso les puedo comentar. Bueno, está Pedro Pablo Kuczynski en el segundo lugar. Keiko básicamente se mantiene ahora en un lugar expectante y de ella no hay, o no quisiera tampoco decir mucho porque está ahí y ha comenzado a armar equipos, tiene un partido que ha tratado de organizar y está tratando de estructurar temas, ¿no es cierto? Pero ya. El segundo es el que está peleagudo, en segundo lugar, donde está Pedro Pablo Kuczynski y un García que amenaza y un Acuña que amenaza a García. Y yo quiero comentar algo sobre la campaña de Pedro Pablo muy rápidamente, es lo siguiente, ¿no? Pedro Pablo tiene hoy una cosa de ventaja y una cosa grande de desventaja. No tiene nada que ver la edad, por favor. Tiene que ver con la manera como has planteado la campaña de Pedro Pablo Kuczynski. Desde mi punto de vista, Pedro Pablo sufre de una soledad en la actualidad. Está solo empujando un vehículo que en una campaña es muy complejo llevarlo adelante. Acuérdense ustedes que a estas alturas, todavía no, en diciembre se cierra la Alianza por el Gran Cambio, que tenía a Acuña, a Yehude Simons, tenía al PPC, tenía a Humberto Olay y a Pedro Pablo Kuczynski. O sea, imagínense ustedes la potencia, más allá de gustos o colores, más allá de preferencias de cualquier tipo. Tenía una potencia comunicacional que acompañaban a un candidato. Esa potencia comunicacional no la tiene hoy día Pedro Pablo, no la tiene.
Y es un tema concreto y objetivo. No es un asunto que me parece o no me parece. Ustedes comprueben la cantidad de minutaje o centímetros cuadrados o temas en las redes que tienen que ver con la vocería hoy del partido de Pedro Pablo Kuczynski, la que tuvo hace 5 años. Es mucho menor. Y eso puede jugarle, de hecho, una, digamos, no muy agradable sorpresa. Pero Pablo, si esto continúa así. Por supuesto que está copiando personas, pero es complejo el tema. Una campaña, como ustedes se imaginan, desde mi punto de vista, yo he vivido esa y algunas otras, es muy difícil, y sin voceros se complica más. De hecho, ha tratado de salir en los últimos días para recuperar ese punto perdido, o que cree que ha perdido, pero en todo caso es complejo el tema. Y creo que ahí se va a definir en los medios se puede definir una buena parte de esta campaña también, por lo menos de estos momentos. De modo alguno vaya nadie a decir, y yo por lo menos no creo eso, que los medios ponen candidatos, ¿no? Ni presidentes, por favor. Ya eso también me imagino que todos aquí se han dado cuenta que la historia reciente nos demuestra con claridad que eso no es así. Aquí los candidatos y los presidentes los pone la gente que vota, no los pone los medios de comunicación y tampoco, por si acaso, las redes sociales. Y entonces, regresando al asunto de ese segundo lugar, lo ves a García, que se lanza seguro mañana, si no me equivoco, ya el señor Acuña, que está peleando para entrar. Entonces, ese segundo lugar, que es el ticket para entrar a la segunda vuelta, es el ticket peleagudo. Porque Keiko está aparentemente, y insisto, Castañeda estaba ganando en primera y segunda vuelta. Castañeda tenía banda presidencial hace 5 años a estas alturas. Terminó en 5º lugar. Y la irrupción, la aparición de Alejandro Toledo fue espectacular. Quienes no se acuerdan, recuerden el famoso spot y la presentación de Alejandro Toledo en el Crillón con las banderas blanquirroja atrás del Perú. Uno veía y decía, bueno, este es presidente, claro, ya fue, pero va a ser. Entonces, caramba, ¿qué tal lanzamiento? Y trepó a una velocidad... ¿Me quedan 5? Ya. Trepó a una gran velocidad y terminó por cambiar el escenario, digamos, en ese momento, pero terminó después saliéndose por las ramas. Entonces, eso es solamente como una, digamos, introducción, y quiero tocar muy rápidamente los temas importantes. Dos filminas para decirles esto. Si ustedes entran hoy a Social Bakers, analiza la métrica de las redes sociales, ustedes van a poder encontrar esta métrica. Algunos números diferentes, pero la proporción es la misma. Quien está primero en Facebook es César Acuña, quien está segundo, así, es Keiko, y quien está tercero es Pedro Pablo. ¿Ya? Digamos que eso, no importa si es orgánico o inorgánico, no importa si es con tu plata o con el calor de los likes de la gente que verdaderamente quiere sumarse, eso es otro tema. Pero es interesante mirar ese número para contrastarlo con el siguiente, y ahí termino. ¿Quiénes crecen más? ¿Quiénes crecen más en Facebook? Los que crecen más en el último mes. César Acuña, Alan García, Keiko Fujimori, etc. Ya. Yo no voy a decir de ninguna manera que esta es la foto de la segunda vuelta o de la primera vuelta. O sea, no se me ocurre. O sea, ¿ya? Pero lo estoy simplemente señalando aquí y ahora. Esto quiere decir muchas cosas. De hecho, podemos hablar realmente 3 horas sobre las redes sociales. Pero les he querido simplemente plantear, ahí termino, lo que me parece importante, porque las redes sociales, disculpen ustedes, no son computadoras, no son likes, no son shares, no son comments. Son seres humanos y votantes que tienen anhelos, aspiraciones y frustraciones. Y los políticos que no entienden eso, de hecho, en esta campaña no hay ninguno que lo haya entendido todavía, creen que hay que hacer gabinetes de prensa con Facebook y poner los comunicados, cuando eso no es. No hay capacidad de interacción, capacidad de engagement, cero, ninguno. Ninguno está conduciendo el debate político por las redes sociales hoy día. Quizá eso cambie, posiblemente. Tantas cosas han cambiado que podría también cambiar. Bueno, eso es todo. Gracias, muy amables. Agradecemos a Alfonso Baella por su intervención. Continuamos con Diana Chávez, en representación de la Asociación Civil Transparencia. Hola, buenos días. Es un gusto estar en la Universidad de Lima. Estamos haciendo una especie de giras por varias universidades y nos gusta que una de las primeras sea esta.
El trabajo que hacemos en transparencia sobre la observación electoral ha ido ampliándose durante las 3 últimas campañas electorales. Yo diría que desde la campaña que hubo por la revocatoria en el año 2013. Y es que en realidad hemos tenido que ayornar el trabajo de observación de la mano con los nuevos medios que existen para hacer campaña, de los nuevos medios que existen de interacción entre políticos y ciudadanas, y entre ellos no podíamos dejar atrás o no podíamos dejar excluidas a las redes sociales y al Internet en general. A modo de introducción, hace 20 años nosotros observábamos los conteos de las actas electorales. Teníamos una situación completamente distinta en el Perú, teníamos órganos electorales que eran lentos, que no eran confiables, y esta es una situación que felizmente está totalmente revertida hacia el día de hoy. La observación entonces va ampliándose, y entre los mecanismos o los medios que observamos, nuevamente incluimos las redes sociales porque nos parece uno de los medios más idóneos y para fomentar la participación y la transparencia desde el Estado hacia los ciudadanos, desde los candidatos y la política en general hacia los ciudadanos. Una oportunidad espectacular para mostrar quién eres realmente y qué tan comprometido estás con tus electores, en el caso de los candidatos y de las organizaciones políticas, a tener una conversación alturada y sobre todo horizontal. Cuando un congresista hace 10 años quería intercambiar opiniones, si es que lo hacía o si es que consideraba que valía la pena con sus representados, tenía que hacer audiencias públicas, foros, la gente tenía que hacer colas, pedir citas, hacer turnos de esperar cita por 1 mes, 2 meses, 3 meses para poder reunirse con el congresista si es que acaso ese día llegaba. Ahora, con las redes sociales y sobre todo tomando en cuenta que en el caso de Facebook y de Twitter varios de los proveedores de telefonía celular proveen acceso gratuito a ellas, se vence la barrera del costo, se vence la barrera del tiempo, se vence la barrera de la cercanía y del trato inmediato o personal en algunos casos con las autoridades, con los candidatos, de manera que podemos conocerlos mejor y de manera en que también podemos tocarlos como humanos, porque en muchos casos no está un community manager detrás de la cuenta, sino la misma persona. Entonces, ¿cuál es el plus, digamos, o la gran oportunidad aquí? La horizontalidad, la inmediatez, el bajo costo. Y un tema a tener en cuenta es que la opinión de un ciudadano o de una ciudadana, por el mismo potencial que tiene la red social, una red social como Twitter sobre todo, tiene un potencial increíble para que tu opinión sea igual de importante que la de la persona a la que estás intentando llegar. Un comentario bien puesto, un comentario retuiteado por el medio adecuado, por el influenciador adecuado, puede tener consecuencias significativas, al menos en ese espacio, ¿no? Entonces tenemos no solamente la oportunidad de tratarnos frente a frente con la autoridad o con el aspirante a autoridad, sino también de que nuestra opinión tenga un peso significativo en esa red, cosa que no sucede en los espacios públicos tradicionales o en los foros de debate público tradicionales. Los órganos electorales, y aquí me voy un poquito a los temas más técnicos que nosotros vemos, no están necesariamente al día con esta visión. El reglamento que regula o que dispone cómo se va a tratar la propaganda electoral en tiempos de campaña, la primera versión, la versión anterior era el año 2010, previo, diríamos nosotros, al uso intensivo, a la explosión que hubo, sobre todo en Twitter y en Facebook. La mención que hacía el Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente responsable de hacer esta reglamentación, era muy genérica. Hablaba de la propaganda que se hacía en radio, en televisión y en internet. Y desagregaba las formas de hacer propaganda o de hacer publicidad en los medios tradicionales, sobre todo en los medios masivos tradicionales, pero no tocaba las redes sociales porque se entiende que en esa época todavía no había un uso tan intenso. Sin embargo, el nuevo reglamento ha sido aprobado y ya está publicado hace
3 o 4 días en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, y la mención a Internet sigue siendo igual de genérica que en el año 2010. No se ha aprovechado esta oportunidad de ponerse al día con las nuevas formas de comunicación, con las nuevas formas de hacer política. Y esto lo vamos a ver más adelante, pasa por algo más que por un descuido, pasa más tal vez que por un tema de ingenuidad o de subestimar estos nuevos medios. Esto en realidad puede volverse una oportunidad de impunidad y una oportunidad para desarrollar acciones o tener actitudes violentas dentro de la campaña, porque el Internet y las redes sociales son una forma de comunicar que también pueden afectar el honor, la buena reputación, el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad, y puede tener consecuencias gravísimas. Si es que las autoridades no se ponen, si es que las autoridades electorales, los órganos electorales, no toman en serio el gran impacto que puede tener el uso de las redes sociales durante la campaña, no solamente se puede desaprovechar un espacio muy valioso, como dijo Alfonso, de intercambiar ideas sustantivas, de intercambiar ideas que vale la pena discutir. Se puede estar dejando abierto un espacio como tierra de nadie para que los candidatos y el público en general utilicen mensajes de violencia al hacer campaña. Y nadie quiere que la violencia sea una característica de las campañas. ¿Cómo se menciona actualmente, cómo se reconoce al menos el uso de del lenguaje violento o en redes sociales, digamos? Está como un genérico, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones ha reconocido como conductas prohibidas. Esto no estaba antes, no existía antes, es parte de las recomendaciones que nosotros enviamos. Prohíbe realizar propaganda que atente contra las buenas costumbres, que agravie el honor de los candidatos, de los partidos políticos, sea cual fuera el medio empleado, y en sea cual fuera el medio empleado entran, ¿no?, las redes sociales. Lamentablemente no hay una mención específica. Y luego también prohíbe promover actos de violencia, denigración o discriminación contra cualquier persona por motivo, sea el motivo que sea, sexo, idioma, religión, opinión, etc. Uno dice, ¿por qué necesitamos? ¿Es necesario poner estas dos menciones? Es algo un poco obvio, ¿no? Yo no haría campaña en un meeting poniéndome a insultar a una persona, o no le diría frente a frente algún insulto, alguna palabra que lo denigre o que afecte su dignidad. Sin embargo, cuando las redes sociales no están reconocidas como medios de hacer campaña, esto sí sucede en las redes, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido, y lamentablemente las organizaciones políticas, los candidatos y muchos políticos, ahorita con escaño en el Congreso o no, utilizan este medio aún deficientemente regulado para poder tener estas conductas que deploramos. Hemos desarrollado nosotros 2 instrumentos para prevenir el uso de violencia en las redes sociales, o para prevenir la violencia en realidad, como parte del lenguaje de campaña electoral. Una es la campaña Tratémonos con Respeto. Ustedes la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Y he escogido 2 láminas de Tratémonos con Respeto que nosotros desarrollamos antes de que sucedan 2 hechos lamentables que probablemente fueron conocidos por todos ustedes. Aquí vemos, por ejemplo, una recomendación que está dirigida no solamente a los candidatos, sino a las organizaciones políticas que tienen cuentas de los partidos políticos en redes como instituciones. Acá hemos elegido el tema que es la discriminación o el lenguaje de odio por orientación sexual, ¿no? Entonces, palabras como abominaciones u otros que denigran a la población LGTBI no deben ser utilizados como parte del lenguaje de campaña electoral. ¿Cuándo hicimos esto? Lo hicimos cuando se produjo el caso de un congresista de Perú Posible que dijo, que se refirió de una manera deplorable sobre el congresista Carlos Brus. No sé si lo recuerdan, el congresista Renan Espinosa. Y él no dijo nada en sus propias palabras. Él retuiteó un meme en el que hablaba pues de una manera
terrible, jugando con las siglas de PPK y utilizando palabras denigrantes, ¿no? Y luego tenemos otro, ya más conocido y más reciente, sobre la discriminación a las mujeres, ¿no? No sé si recuerdan un candidato, o precandidato en realidad, porque las elecciones todavía no están convocadas, un precandidato que dijo que no conocía las propuestas de una candidata, sino solamente que era sumamente guapachosa. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Antero Flores Arauz, hace un par de semanas, dijo, no sé qué es lo que pone Verónica Mendoza, pero me parece sumamente guapa. Cosa totalmente irrelevante, ¿no? Este tema también, la violencia de género, la discriminación de género, también está recogida como parte de Tratémonos con Respeto. Nuevamente, ¿por qué este lenguaje y esta forma de hacer política no debiéramos tener este tipo de campañas? Debiera estar sobreentendido que esta no es forma de hacer campaña. Y la segunda herramienta que tenemos para el uso de las redes sociales en el debate electoral es el documento 10 criterios. El documento 10 criterios lo sacamos hace un año, me parece, un poquito más de un año, y lo hemos actualizado al contexto de campañas electorales. Y los 10 criterios sirven para los partidos políticos que tienen cuentas en Twitter, en Facebook o en otras redes, sirven también para los congresistas, sirven para los candidatos y sirven en realidad para cualquier persona que quiera utilizar las redes sociales como un vehículo de comunicación y de intercambio de ideas en este contexto en particular. Entonces, tenemos 10 criterios. El primero es que el uso de las redes debe ser la conversación, el diálogo. Los candidatos, las organizaciones políticas y los electores están en igualdad de condiciones, se encuentran en igualdad de condiciones, y la discusión la discusión de temas no debe centrarse en lo anecdótico, no debe centrarse en los insultos, no debe centrarse en los pequeños incidentes, que es lo que decía Alfonso hace un momento. Debe centrarse en el intercambio de contenidos. Todas las ideas centrales, las propuestas que van a contener los planes de gobierno, por ejemplo, es una oportunidad maravillosa para que la gente las pueda conocer, para que la gente las pueda entender, y porque si son temas muy técnicos o muy desconocidos, digamos, o muy densos, puede llegar la discusión al uso de un lenguaje lo suficientemente amigable para que al menos tus seguidores en redes, que pueden ser 1 millón, 2 millones, 3 millones, te entiendan y sepan por qué valdría la pena votar por ti, más allá que por tu carisma, más allá que por los medios que tengas o el dinero que tengas para invertir en campaña. Es una oportunidad única para que conozcan tus ideas. El segundo criterio, vamos a pasar rápidamente porque me queda poquito tiempo. El segundo criterio es pone mucho énfasis en que debe ser un diálogo de ida y vuelta, no debe ser una conversación no debe ser un monólogo. Y finalmente los siguientes, ponemos mucho énfasis en el respeto al derecho al honor, a la buena reputación y a la intimidad. No debe haber una sensación de impunidad, de que creo que varios de nosotros lo hemos hecho alguna vez, yo ya no, pero seguramente ustedes lo han visto, cuando uno pone RT no es endorsement, ¿no? RT no es endorsement, pero en realidad si tú RTeas la opinión de una persona que está insultando, que está agrediendo o que está manifestando una conducta violenta, sí estás haciendo un endorsement. Esa es tu forma de hacer campaña, esa es tu forma de ganar votos, esa es tu forma de buscar que la gente te conozca, promoviendo el lenguaje sexista, promoviendo el lenguaje de odio. No debiera ser. En estos casos debemos tomarnos más en serio esto y asumir responsabilidad completa por los contenidos que difundimos. RT es endorsement de alguna manera, al menos si eres un candidato, al menos si esperas llegar a ser presidente de la República, congresista, gobernador regional, etc. Debe haber una responsabilidad que asuman las organizaciones políticas. No es posible que hay organizaciones políticas que tienen portátiles de trolls al servicio de la destrucción de los adversarios, ¿no es cierto? Tenemos organizaciones políticas
con trolls claramente identificados que lo único que hacen es atacar a una persona. Identifican su target y le dan de alma hasta que lo callan. Es una oportunidad de fortalecer la democracia. Las redes sociales no es una oportunidad de aprovechar un área fuera de la regulación o con regulación deficiente. No es una oportunidad para aprovechar la impunidad y hacer o decir lo que no le diríamos cara a cara a una persona. Recomendamos la autorregulación, así como los órganos públicos tienen códigos de conducta o protocolos bajo los cuales te pueden bloquear si es que insultas. Las organizaciones políticas y los candidatos también deberían regirse bajo los mismos estándares. Lamentablemente esto no está sucediendo, ¿no? Acá hay una muestra de eso. Tenemos el Twitter de Alex Curi, con un ejemplo deplorable. Y bueno, este es solamente para hacerlo más gráfico, ¿no? Eso es lo que hacen los trolls. Promueven el odio, les gusta el odio y quieren que la gente sea igual de triste que ellos. No quisiéramos ver que esta sea la forma en la que identificamos a nuestros políticos. No quisiéramos ver que un candidato a la presidencia tenga la actitud que vemos graficada acá, ¿no es cierto? Les dejo acá el link de nuestra plataforma Elecciones 2016. Aquí van a poder encontrar mucha más información. Van a poder encontrar, por ejemplo, aquí está el documento de 10 criterios, lo pueden descargar, y otras cosas más sobre campañas que los invitamos a conocer y que los invitamos a compartir entre ustedes. Creo que es una oportunidad buena para conocer mejor cómo se está regulando este tema y las oportunidades de intercambio que da. Muchas gracias. Agradecemos a Diana Chávez por su presentación. Ahora continuamos con Giovanna Peñaflor, quien nos dará una aproximación desde el punto de vista de los sondeos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a la Universidad de Lima por esta invitación. Creo que es interesante poder definir cuál es el periodo de una campaña política y en qué consiste esto, ¿no? Hay conceptos que hablan de la famosa campaña permanente, que dice que el político o aquel que desea estar en política, sea que ejerza un cargo o sea que no, tiene que mantenerse en contacto permanente con la población. Ese contacto no empieza cuando se convocan las elecciones, no termina cuando termina el proceso electoral, sino se da de una manera continua. En ese sentido, la campaña nunca acaba, ¿no es cierto? La campaña siempre está en funcionamiento y de hecho, si uno analiza lo que ha venido ocurriendo en los últimos años, han sido los personajes que han tenido mayor preparación o que han estado más tiempo a la luz pública o trabajando su imagen pública, los que han tenido buenos resultados. Esto estamos hablando después de Alberto Fujimori, porque Alberto Fujimori fue obviamente un fenómeno electoral. Y fenómeno quiere decir eso, algo que se da una sola vez en contadas ocasiones y que no se repite constantemente. Entonces, esta pregunta permanente por el outsider, ¿no? Creo que es un rezago de lo que ocurrió en la década de los 90 y que además parte de un error de definición, ¿no? Un outsider no es alguien nuevo que aparece solamente, o sea, alguien no previsto que aparece en el escenario electoral, sino outsider es alguien que está fuera del marco de los partidos políticos existentes. Entonces, eso probablemente es una cosa que muy difícilmente se vuelva a dar en el Perú, porque el Perú de hoy día no es el mismo Perú del 90. Entonces, la sociedad es distinta, las características que vimos son distintas. De eso hablar de una sorpresa electoral, ¿no es cierto? O por ahí un término en inglés, el under no sé qué. Eso, ¿no es cierto? Eso es otro tema. Sorpresas electorales en el país sí probablemente pueden darse. ¿Por qué? Porque primero los analistas, los candidatos y la propia opinión pública no saben interpretar los datos, no leen las encuestas bien y entonces se sorprenden de cosas que si probablemente hubieran visto con más cuidado no les habrían sorprendido. Acá Alfonso, ¿no? A ella.
nos estaba contando del tema de la campaña de PPK. En algún momento estuvimos juntos en esa campaña, y él recordará, o no me dejará mentir, que en noviembre o diciembre de ese año el comentario para PPK era: solo hay que esperar a febrero que se caiga Castañeda y recibir esos votos. Y lo cual ocurrió. Y no es que yo sea maga, ni que tenga dotes de pitoniza, ni que pueda, ver el futuro. Aparte que las encuestas no sirven para predecir, sino es simplemente un ejercicio entre los sondeos de opinión, el análisis político, ¿no es cierto?, y el análisis de fortalezas y debilidades de los candidatos. Entonces, con ese tema era bastante previsible que el que estuviera en ese momento en primer lugar, o el que estaba en ese primer momento en primer lugar, que era Castañeda Locio, era débil, era inconsistente, era alguien que tenía, digamos, una intención de voto como la espuma de la cerveza, que al primer soplo se iba. ¿Es esa la misma condición de Keiko Fujimori hoy día? Yo creo que para alguien con un mínimo de información es obvio que no. Porque Keiko Fujimori, a diferencia de Castañeda Locio de ese momento, tiene un partido que tiene mucho tiempo, tiene una base sólida que ha permanecido a través de distintos procesos electorales, ¿no es cierto?, y eso ya hace, y además es una candidata que, a diferencia de los que suelen estar primero en las elecciones en estos momentos, su mayor voto no viene del A a B, sino su mayor voto viene del C, del D y el E, ¿no es cierto? O sea, crece más en esos sectores. Eso hace que sea una situación no comparable con la de Castañeda Locio en ese momento, ni con la de Mario Vargas Llosa en su momento, ¿no es cierto?, ni con otras en su momento. Entonces, gran parte del problema es ese, que agarramos y no analizamos los datos. En lo que coincidimos completamente es que lo que aparece hoy día no necesariamente es lo que va a aparecer el día de las elecciones. Primero, porque falta la parte de la campaña electoral propiamente dicha. ¿Y cuál es la diferencia entre la campaña permanente y la campaña electoral propiamente dicha? Que en la campaña permanente es estamos mirando la acción del político, que tiene que estar presente, que debe buscar una relación. Y ahí les decía, ustedes ven, bueno, entre Toledo y Alan García, ¿quién ganó? Toledo. Entre Alan García y Ollanta, Alan García, que vino siendo, ¿no es cierto?, candidato desde el momento en que quedó en segunda vuelta para Toledo, ganó Alan García. Ollanta, que venía siendo candidato para esa elección y que siguió siendo candidato durante todo el gobierno de Alan García, porque era un candidato en campaña, fue el que ganó el proceso electoral. Una persona como PPK, que tenía exposición pública en ese momento, estaba jugando a ser, bueno, él creía que iba a ser outsider, pero en realidad buscaba hacer la sorpresa electoral, llegó de tarde, o sea, empezó tarde. Y cuando uno empieza de tarde, depende de lo que hagan los otros, ¿no es cierto? Es como la selección peruana, que siempre va pensando que tal gana tal y el otro pierda y el otro empate, y si todo se da, entonces uno gana, ¿no? Y nunca ocurre, por supuesto. Entonces, en ese caso es básicamente lo mismo, ¿no es cierto? Si uno llega de tarde, si no hizo su tarea antes, si no trabajó antes, si no tuvo una adecuada campaña permanente, va a llegar con mayores dificultades y va a depender mucho más del factor azar, que dicho sea paso se suele dar o puede aparecer, pero no siempre es suficientemente contundente como para uno gane. Ejemplo, el tema de Castañeda Locio en las últimas elecciones municipales. ¿Hubo una sorpresa electoral? Sí, la de Cornejo. ¿Le sirvió a la sorpresa electoral ser sorpresa electoral para ganar? No. Eso también puede darse. Puede haber sorpresas electorales que no lleven al triunfo, como también fue el reingreso de Alan García el año 2001. Fue una sorpresa electoral, yo creo que además la mejor de sus campañas, de ahí no ha logrado reeditar una igual, donde agarró y logró llegar a pasar a segunda vuelta. Pero hoy día las condiciones de Alan García también son distintas, ¿no? Entonces, eso habría que verlo. Pero bueno, viene entonces la parte de la campaña electoral que se diferencia de la campaña permanente. ¿En qué? En que la gente le presta atención. Hoy en día la gente
promedio, a la gente que no tiene que ver, no es analista político, no maneja redes sociales para alguien, no milita o no simpatiza o no piensa ser candidato o es primo, hermano de alguien que va a ser candidato, le interesa realmente a la mayor parte un pepino el proceso electoral. Tiene otras cosas más importantes de qué preocuparse. Por lo tanto, cuando contesta una encuesta en la que le da un listado de candidatos, contesta sin mayor compromiso, con un feeling, digamos, light con relación a esos candidatos, y por lo tanto hay que entenderlo de esa manera y hay que analizar de esa manera cuán duro, cuán sólido o cuán blando puede ser el apoyo de cada uno, porque también varían aun cuando todos estén en el proceso electoral. Entonces, cuando la gente se decide, ¿cuándo es que la gente se decide? Comienza a tomar interés en enero y realmente un fuerte porcentaje se decide un mes antes de las elecciones. Eso y algunos en la misma cola. O sea, estamos hablando de un fuerte porcentaje que se va a decidir en el último tramo del proceso electoral. Ahora, ¿eso quiere decir que yo puedo dejar de hacer nada hasta ese último tramo? No, lo que quiere decir que yo tengo que dosificar mis recursos, porque si llego al último tramo sin recursos estoy frito. Pero que puedo dejar de hacer algo ahora, no, porque ahora se van sentando las bases, si ya no están sentadas, del posicionamiento que van a tener cada uno de los candidatos, ¿no? O sea, si uno agarra y dice Lourdes Flores, que no es candidata y por eso la pongo ejemplo, ¿es clase alta, clase media o clase baja? ¿A quién representa? ¿A quién representa ella? ¿Al pueblo? ¿Al populorum? No, ¿no es cierto? La mayoría lo asocia de clase media hacia arriba. Eso es un posicionamiento. Si ella quisiera volver a ser candidata, ¿no es cierto?, no puede esperar a un mes antes de las elecciones para cambiar. Y claro, algunos dirán, pero ¿cómo Ollanta se puso el polo rojo o lo cambió al polo blanco? Sí, pero fue un cambio que se dio en medio de una segunda vuelta, dentro de muchas complicaciones y de mucho sufrimiento para ganar a Keiko Fujimori, que no era una rival estrictamente tan difícil. Si él hubiera hecho los cambios de posicionamiento y de imagen con más tiempo, su proceso electoral hubiera sido más fácil. Solo que él no quiso o no pudo hacerlo. Entonces, estamos hablando en realidad de una etapa importante en la medida que se están construyendo los cimientos de lo que van a ser la campaña desde el punto de vista del proceso electoral como quien va a definir la sucesión en el poder, ¿cierto? Porque eso es finalmente lo que está en juego para los personajes que han estado viendo ustedes en las anteriores diapositivas. O sea, ¿qué le preocupa a Keiko Fujimori, a PPK, a Alan García, a Acuña, ¿no es cierto?, a la mayoría? Tal vez no a Verónica Mendoza, porque, digamos, probablemente sus expectativas electorales no sean la de pasar a la segunda vuelta, ¿no es cierto?, sino simplemente agarrar y tener un porcentaje que haga que la izquierda, entre comillas, deje de ser la nada, ¿no es cierto?, sino que aparezca de una manera más contundente, pero todos los otros están pensando en si pueden llegar a ser presidentes de la República y hacerse del poder. Y ese es el objeto de esa campaña electoral desde el punto de vista de ellos. Desde el punto de la vista de la gente está en escoger, digamos, en realidad muchas veces el menos malo, y este menos malo, y esta posición de la gente de encontrar al menos malo, muchas veces se debe a que los candidatos dedican más esfuerzo a criticar al otro, a las campañas negativas, a las campañas de comparación, que a la difusión de propuestas o a, digamos, a enamorar al electorado, ¿no? Porque esa también es una parte importante. Entonces, por más que se dice el candidato principal nunca ataca, nunca insulta, porque los insultos, los temas de los que está hablando Diana, que ocurren en el proceso electoral, no, todos los asesores le van a decir que no lo diga el candidato. Para eso existen los voceros, para eso existen los personajes secundarios, para eso existen las redes sociales, que no necesitan tener un emisor, ¿no es cierto?, determinado. O sea, y eso es más o menos, pero se dedican tanto a ese tema que olvidan el otro. Ahora, también es cierto que hay candidatos que si no hacen eso no tendrían la mínima posibilidad de pasar.
O sea, hay candidatos que se limitaran al tema de la propuesta, hablemos de los temas trascendentales o cosas por el estilo, no tendrían la más mínima posibilidad de ser siquiera considerados. Donde más bien parte de su estrategia es todos son iguales, todos son malos, todos son lo mismo, y entonces en ese contexto da igual votar por angas que por mangas. Entonces, eso es lo que ocurre dentro del tema de una campaña electoral. Obviamente, ¿qué es lo más beneficioso para el sistema y para el país? Que la campaña no se centre en el contraste, no se centre en la campaña negativa, no se centre en el otro, sino se centre en el tema de generar una ilusión, ¿no es cierto? No es tanto el tema del programa de gobierno, ¿no? Porque la verdad sea dicha, ni los candidatos leen el programa de gobierno. O sea, ninguno de ellos lo sabe, ¿no? Hay alguien que se encarga del plan de gobierno, luego lo imprime o lo pone en un CD más grande o más chiquito, lo cuelgan en alguna parte, y por eso además también si cuando uno los ve todos son más o menos la misma historia. Pero cada candidato encarna una promesa, ¿no es cierto? Encarga una promesa que es en realidad por lo que termina votando la gente. Y en ese sentido hay que entender que muchas de las cosas que se hacen ahora son tan importantes como la del programa del gobierno, porque finalmente el fondo y la forma son uno. Uno no puede separarlos. Y lo que dicen los candidatos en su forma de ser candidatos, le dice más a la gente que su hoja de vida y probablemente que su plan de gobierno sobre cómo va a ser su gobierno. Lo que pasa es que a veces la gente también no tiene mucho de dónde escoger, ¿no es cierto? O sea, por eso finalmente no es que le agrade a alguien totalmente, pero como ese es vamos a poner así, proceso donde alguien tiene que ganar, entonces termina ganando a veces el que comete menos errores, el que se hace menos autogoles, no necesariamente el idóneo, el más acertado o lo que fuera. Pero bueno, para terminar, en este proceso de las campañas y relacionarlo con el tema de los sondeos de opinión hay que tomarlos como un elemento que ayuda a conocer a la opinión pública, que no sirven para pronosticar, que deben ser leídos de acuerdo al momento en que se toman, que es una herramienta que tiene una serie de limitaciones, entre una de las cuales y las más importantes, que no da una cifra exacta, sino da rangos. O sea, nadie tiene 17, tiene entre 15 y 19, entre 10 y 24. O sea, así de amplio los rangos, dependiendo, ¿no es cierto?, de la muestra que se haya tomado, del nivel de probabilidad con el que se trabaje. Entonces entendamos eso, ¿no? Y segundo, que hoy día, los resultados de intención de voto exactamente son los menos importantes. ¿Qué hay que ver? Conocimiento, opinión favorable, en profundidad del conocimiento, asociación con atributos y por último también una mayor comprensión de qué Perú estamos hablando. Cuando la gente dice hoy en día hay un 40% del electorado que en realidad no quiere a ninguno, se puede mover, pero ese 40 es uno solo, son varios segmentos, son varios grupos. ¿Qué características tienen esos grupos? Eso es en realidad la pregunta que deben estar tratando de resolver los candidatos y sus asesores para poder tener una estrategia que les permita llegar al sillón presidencial el próximo año. Gracias. Gracias, Giovanna. Pasamos la intervención a Ángel Páez. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a la Universidad de Lima, por esta oportunidad de poder abordar un tema bastante interesante en este contexto electoral relacionado a las redes sociales, a partir de un incidente muy reciente que demuestra que la campaña electoral ya comenzó y está muy caliente en las redes sociales. Basta hacer un registro de las últimas portadas y los titulares de los medios de comunicación que destacan o resaltan noticias, informaciones, incidentes, insultos, agravios, puñetes, patadas,
puñaladas que se dan simpatizantes, candidatos, voceros y representantes en las redes sociales. En el caso de particular que voy a desarrollar, está más bien relacionada a un incidente que tiene que ver no solamente con las redes sociales, sino también con un ámbito que a todos nos involucra, que es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Todo empezó aproximadamente el 5 de octubre, cuando la candidata Keiko Fujimori ofreció una entrevista de Radio Programas algunos días después de su extraordinaria, maravillosa presentación en la Universidad de Harvard, donde dio un discurso y respondió las preguntas de los estudiantes y los asistentes, que dieron muestra de un giro espectacular respecto a su perfil político sobre temas claves, ¿no? Cuando llega al Perú, una de las primeras entrevistas se las concede, como mencioné, a Patricia del Río de Radio Programas, y él le pregunta directamente, y esto es lo que me gusta de los candidatos, siempre nos dan trabajo a los periodistas. Le preguntan a la candidata Fujimori cuál era su posición respecto a sus tíos, ¿no?, que se encuentran prófugos en Japón debido a casos de corrupción. Los señores se fueron coincidentemente unos poquitos días antes que lo hiciera Alberto Fujimori, seguramente para prepararle el dormitorio. Entonces, la señora respondió muy adecuadamente, o sea, me refiero al término de no se puso nerviosa, no sudó, no salivó, sino respondió directamente diciendo que ella podía hablar del caso que más conoce, que era el de su tía Juana Fujimori. Claro, sabía más del tema porque ella vivió durante muchos años en la casa de la hija de Juana Fujimori, ¿no? Entonces, y dijo que respecto a ese caso de Juana Fujimori, ella hasta donde sabía, el caso de su tía había quedado foja cero, o sea, no había nada, no había proceso o estaba congelado y a quién le importaba, ¿no? Entonces, eso nos llamó la atención como periodistas porque teníamos alguna información. La señora Keiko Fujimori es uno de los temas de investigación que tenemos en el equipo debido a que es una candidata con muchos años de antigüedad y con un profundo deseo de gobernarnos. Entonces, como cualquier candidato, nos llamó la atención esa declaración porque nos pareció que no coincidía con la realidad, así que hicimos averiguaciones, fuimos a los juzgados, hablamos con los procuradores de anticorrupción y nos dimos cuenta, luego de una confrontación de datos y un proceso de verificación, que lo que había dicho la señora no era precisamente cierto. Todos sus familiares seguían con proceso de extradición, perdón, con proceso de juzgamiento por delitos de corrupción. Nunca se habían presentado a los juicios, ni siquiera se tomaron el trabajo de acreditar a un abogado y simplemente les importaba un pepino lo que sucedía en Perú, ¿no? Entonces, hicimos la elaboración de la investigación y la publicamos el día domingo 12 de octubre, ¿no?, donde se demostraba que esta señora candidata, había cometido un desliz, ¿no?, había mentido, ¿no? Esta publicación comenzó a aparecer en las primeras horas del día domingo, a las 6 de la mañana, y aproximadamente esas horas se colgó la información y se puso el link respectivo en el fanpage del diario, ¿no? Y según nos contaron nuestros colegas de la redacción web de nuestro periódico, inmediatamente unos lectores que se levantaban muy temprano, ¿no?, comenzaron a bombardear con una serie de insultos, mensajes obscenos, amenazas y agresiones contra el diario y los autores del artículo. Algo que nos hizo recordar un periodo no tan muy lejano de los años 90, en el que el régimen de esa época hacía lo mismo con los periodistas independientes que destapaban casos de corrupción o violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, y a los pocos minutos reciben un mensaje los colegas que manejan el fanpage de la República diciendo que se había congelado por un momento la página porque supuestamente se habían reportado varias denuncias de supuesta difusión de información que afectaba la reputación de algunas personas, ¿no?
lo que llamaba la atención, porque era un fanpage de un diario muy conocido, era un periódico, es un periódico que todo el mundo sabe que suele publicar investigaciones de ese tipo, y 2 horas después, oficialmente, se cerró, se bloqueó, se censuró el fanpage de la República sin ninguna mayor explicación, y entonces se desató en ese momento una controversia, porque llamaba mucho la atención que se tomara esta acción tan drástica debido a una publicación que era el resultado de una investigación periodística relacionada a un hecho reciente sobre una declaración de la candidata Keiko Fujimori, y que además no se hubiera alertado o advertido al diario para darle la oportunidad de por lo menos explicar o recibir una explicación de por qué había sucedido esto. Este tema llamó mucho la atención porque no era un caso aislado. Ya en anteriores ocasiones, el fanpage del diario había recibido una gran cantidad de información relacionada a insultos, agresiones verbales, amenazas, etcétera, coincidentemente con vinculadas a publicaciones que tenían relación con la candidata Keiko Fujimori, ¿no? Bueno, esto en las redes sociales saltó a los grandes medios, y grandes organizaciones internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones nacionales de periodistas levantaron su voz de protesta, porque evidentemente Facebook se estaba tomando la atribución del gran censor de lo que se tenían que publicar o no publicar en esta red social, lo cual evidentemente transgrede nuestras normas, porque tenía que ver con la libertad de prensa y la libertad de expresión. Lo que voy a contar no lo hemos publicado, pero les puedo mencionar que después de varias horas, algunas personas que trabajan directamente con Facebook dijeron que evidentemente había ocurrido un error, porque todo el mundo sabía quién era la República, y que todo indicaba que se trataba de una concertación de personas que habían ingresado al fanpage de la República y bajo una consigna denunciaron, entre comillas, simultáneamente una falsa, la existencia, o sea, atribuyeron falsamente a la República de haber publicado información maliciosa, y que por eso automáticamente el sistema o los protocolos de Facebook actuaron en el acto y clausuraron el fanpage del diario La República. Este hecho que sucedió a nuestro diario, mencioné hace unos momentos que no era aislado, porque ya a otras publicaciones les había ocurrido algo similar, no solamente a publicaciones, sino también a personas y agrupaciones independientes que coincidentemente no simpatizan con la candidata de Fuerza Popular. De hecho, hace algunas semanas, el diario El Comercio publicó una suerte de recordatorio de los principales procesos judiciales por corrupción y crimen en su página, en su fanpage, y sufrió también un ataque similar, pero creo que fue un incidente rápidamente solucionado. Acá la situación resultó ser un poco más grave, porque no hubo ningún tipo de aviso previo, no hubo ningún tipo de argumentación, y lo peor de todo es que se demoraron 16 horas afectando a más de 700,000 personas o seguidores del fanpage, a las que se les estaba negando el acceso a una investigación periodística que dejaba en evidencia una gran mentira, ¿no? Como mencioné, esta suerte de ataque masivo contra publicaciones que molestan a un gobierno o a un político tiene antecedentes clarísimos. En los años 90, para quienes no lo sepan o saben muy poco, el gobierno de Fujimori pagó con fondos públicos a numerosas publicaciones denominadas prensa chicha o prensa amarilla, con la expresa finalidad de insultar, denigrar, amenazar, ¿no?, asesinar públicamente, asesinar la reputación de los periodistas en particular, y también de políticos de oposición, ¿no?, que discrepaban o hacían publicaciones
que demostraban el grado de corrupción de este gobierno. Pero no solamente eso, muy pocos han recordado que en ese mismo periodo, especialmente a partir del año 97, el régimen contrató a un ciudadano argentino de apellido Faisal, ¿no?, que se encargó de construir una falsa fundación llamada Asociación Pro Defensa de la Verdad. Es un chiste, así se llamaba, Asociación Pro Defensa de Verdad, APRODEV, ¿no? Y además contrató una página, un sitio web con la finalidad no solamente de reproducir todo lo que se publicaba en internet, sino también, perdón, todo lo que se publicaba en los diarios chicha, ¿no? También se subía videos, etcétera, sino que también distribuía a una gran cantidad de personas y medios de comunicación por correo electrónico los contenidos que no solamente estaban relacionados a ataques contra los periodistas, sino también a dos temas muy importantes: a levantar la imagen del gobierno de Alberto Fujimori y también para exaltar las labores del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos. Así que era evidente de dónde venía, cuál era el origen de este tipo de publicaciones. Así que el diario La República se movilizó con la finalidad de conseguir que Facebook restituyera la página, el fanspace del diario, porque sin lugar a dudas se trataba de un acto de censura, de una agresión a la libertad de prensa y libertad de expresión, ¿no? Y en ese contexto, el partido Fuerza Popular y su representante, el señor Kenji Fujimori, negaron cualquier tipo de vinculación con este incidente, deploraban que se atacara de esta manera desde las redes al diario La República y dijeron que no tenían ningún vínculo con este incidente. Sin embargo, de acuerdo con las indagaciones que han desarrollado nuestros colegas de la sección web, de sección internet, han encontrado a varias de estas personas que reclamaban o denunciaban la supuesta publicación de información maliciosa, ¿no? Tenían nombres que eran ya conocidos en Facebook, en las redes de Facebook y también en Twitter, y que son conocidos trolls de color naranja, ¿no?, y que habían actuado evidentemente en coordinación para buscar la desaparición de esta publicación, que sin lugar a dudas dejaba en evidencia una gran mentira de su candidata. En respecto al diario, por supuesto, tomó algunas acciones legales porque, vuelvo a reiterar, Facebook no tiene ninguna atribución para decir qué deben leer y qué no deben leer los peruanos, ¿no? Pero este hecho definitivamente es una alerta de lo que podría pasar en el proceso electoral si nos atenemos al cronograma, porque dentro de las redes, como yo dije en un principio, ya comenzó la campaña, ¿no? Muchas de las publicaciones que en estos momentos están causando escándalo, por ejemplo, las fotografías del señor Alan García con una ex Burrier, o la presencia de la misma persona en una fiesta de cumpleaños del ex primer ministro Jorge del Castillo, primero aparecieron en las redes. De hecho, actualmente la tendencia de los medios de comunicación de todo tamaño, de todo tipo, radio, prensa escrita, internet, revistas, etcétera, tienen como principal fuente de información a las redes sociales, lo cual es bastante peligroso, es muy peligroso, es extremadamente peligroso, porque las redes sociales no son ninguna garantía de veracidad, como está claramente demostrado por una serie de estudios. Que una información esté dando vuelta en internet no significa que sea cierto. Y además internet no cancela uno de los rigores que deben cumplir todos los periodistas, que es el de la verificación de la información. Si no hay verificación, no hay periodismo. Y en las redes sociales solamente hay información que no está confrontada, verificada y cruzada. Pero lo que quiero decir también es lo siguiente: la reacción que tuvimos frente a este acto de censura, aparte
de jalarnos los pelos, ¿no? Por eso he venido así, fue decir lo siguiente, ¿no? Vamos a continuar con la investigación. Y es exactamente lo que hicimos en el periodo de los años 90, en que en medio del fuego de los ataques, ¿no? De las campañas de difamación, resolvimos no salir a llorar, ni a gritar, ni a lavar banderas en la plaza de armas, ¿no? No estoy cuestionando ese tipo de actos, sino que nosotros más bien decidimos seguir investigando. Y efectivamente continuamos publicando más temas relacionados a las candidatas, ¿no? Por ejemplo, en esta misma línea de trabajo, decidimos investigar una afirmación que hizo la Universidad de Harvard, que como ustedes deben recordar, afirmó o culpó a los médicos, cuando le preguntaban sobre el tema de las esterilizaciones masivas de mujeres, ella dijo que era responsabilidad de los médicos. Así que buscamos médicos que hicieron las esterilizaciones y que nunca habían hablado, y los encontramos en Piura. Encontramos a 3 médicos que no solamente los obligaron a hacer las esterilizaciones, sino que ellos denunciaron al Estado en ese momento, al gobierno de Fujimori, pero además de tener los testimonios, porque cualquiera puede decir, seguramente esto ha sido comprado, qué sé yo, estaban culpando a Keiko Fujimori para apoyar al candidato, ellos tenían, y esto es importante en un proceso de investigación, documentos originales con las instrucciones precisas de realizar 60 esterilizaciones compulsivas de mujeres. Incluso se autorizaba a utilizar a todo el personal, desde técnicos, desde contadores, barredores, limpieza, todo, a salir a buscar, captar pacientes, ¿no? Entonces, con eso demostramos que este acto de amedrentamiento no nos había asustado y al contrario nos había entusiasmado para continuar con la investigación, porque habíamos dado con el blanco, y la prueba de que habíamos dado en el blanco es que pocos días después el Poder Judicial sentenció a los responsables del caso del desvío de fondos de las donaciones japonesas, que es el proceso en el que están los tíos de Keiko Fujimori, y confirmaron que los tíos de la candidata presidencial sí son prófugos de la justicia. Entonces, esto demuestra que si bien la agresión, la censura de la página web del fanpage del Diario de la República en Facebook fue un acto de amedrentamiento, los periodistas no nos quedamos de brazos cruzados y que continuamos investigando hasta revelar toda la verdad. Y lo seguiremos haciendo hasta que sea necesario. Todo lo que sea necesario. Gracias. Gracias, Ángel. Bueno, gracias a nuestros 4 panelistas. Vamos a abrir una breve ronda de preguntas. Les pedimos, por favor, que soliciten el micrófono. Asimismo, les solicitamos que hagan la pregunta para no consumir tiempo y tener tiempo para escuchar las respuestas, ¿sí? Entonces, en fin. Buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta para cualquiera del panel. Ya en la década del 50, Anthony Downs, en su libro La economía de la democracia, se dio cuenta que ya los candidatos no hacen una campaña electoral con su programa para poder gobernar, sino hacen campañas con un programa para ganar las elecciones. ¿Qué se puede hacer a nivel institucional, tanto la prensa u otras instituciones, para que sea una campaña de temas, para que no nos gane lo que Vargas Llosa llamó la cultura del espectáculo dentro de la campaña electoral? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Alguien más? Gracias. ¿Qué tal? Yo quería preguntarle al señor Bahía y a la señora Peñaflor, como consultores políticos, si es que creen que todavía importan las ideologías como factor de posicionamiento en una campaña. Lo digo porque cada vez es más común encontrar candidatos con discursos maleables que van cambiando durante la campaña y que no se ciñen a una ideología política determinada. Entonces iba por ahí, si es que creen que ya el discurso ideológico se ha superado.
Sí, ¿Qué señor. tal? Muy buenas tardes. Una pregunta para el señor Alfonso Baella. En su discurso, en su alocución, en su presentación, señaló que había que tratar más temas de tipo de fondo. Sin embargo, y él creo ha participado en una campaña política, lo que nos traían a través de las redes sociales, ese candidato era, no eran precisamente temas de fondo. Entonces, ¿cómo conciliar, si se quiere o cabe el término, el discurso de los hechos? O sea, desde el punto de vista de un asesor de candidatos presidenciales, ¿cómo conciliar esto? ¿Se pierde votos? ¿Se gana votos? ¿Cómo hacer de manera inteligente una campaña? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, empezamos. Ivana. Bueno, a ver, yo creo que en primer lugar el tema de que los mensajes importantes sean debatidos no tendría por qué ser un problema de la campaña electoral. O sea, el gran problema en el país es que nunca se discuten los temas importantes. Por ejemplo, vamos a agarrar y ver el tema de la reforma electoral. Se pone a discutir un mes, 2 meses o 3 meses antes de que se convoquen las elecciones presidenciales o cualquier elección y no se discuten en los 4 años anteriores. O sea, para mí el problema no es que no se discutan los temas trascendentales ahora o que no los pongamos en debate ahora. Es más, yo tengo la sensación de que en nuestro país nosotros vivimos en una realidad virtual que solo de alguna manera se rasga o de alguna manera se rompe y deja ver la realidad durante los procesos electorales, donde aparece que la gente no está tan satisfecha con el modelo económico, que no está tan satisfecha con las políticas de distinto sentido que se practican durante la época de los gobiernos, pero que se consideran que son sacrosantas y que no hay que discutir, que no hay que cuestionar o que no hay que plantear otra alternativa. Entonces, porque este tema que nos hablaba también Alfonso de todas las cosas intrascendentes que nos llegan, es básicamente producto, ¿cómo se llama?, de una cosa constante. Por ejemplo, todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, que más allá de que tengan que investigarlo o no, que la primera dama se compró chocolates Godiva. Pero ¿cuántos saben, ¿no es cierto?, que está negociando el gobierno con los últimos tratados y cómo va a afectar el tema de las medicinas? Ya, ahí está un tema. No tiene que ver solamente con la campaña electoral, tiene que ver con la forma como nos aproximamos y que tiene que ver con la siguiente pregunta que señala, que mencionaba, la ideología. La ideología no ha muerto. Para empezar, cuando hablamos de ideología, agarramos y decimos, bueno, primero, izquierda o derecha. Pero no es cierto. O sea, por ejemplo, hoy día en el mundo se encuentra otra vez en la época de las cruzadas. Tenemos ¿cómo se llama?, el Oriente o una parte del Oriente digamos, en conflicto con el Occidente por un tema religioso, ¿no es cierto? ¿Y qué es la religión sino una ideología? O sea, hoy día ese tema también en temas electorales aparece el tema del aborto, el tema de la unión civil, que están muy teñidas por la ideología religiosa. Y eso está en el tema de las campañas y la gente se pone en función de uno y otro tema. Ahora, si lo que me están preguntando es que la izquierda, lo que es izquierda y lo que es derecha, para empezar habría que redefinirlo, ¿no? Hay quien dice que la ecología o los movimientos verdes, estos son la versión, digamos, 2.0 de la izquierda. Entonces, por lo tanto, lo que habría habido no es una desaparición, sino un cambio de énfasis o de temas en relación a un mundo que ha cambiado. O sea, lo que sí uno podría decir que en Occidente las ideologías han dejado de tener una visión tan totalizadora como en Oriente, ¿no? O sea, hay talibanes, pero no son tantos, ¿no? O sea, están más mediatizados. Entonces, yo creo que la ideología sí está. Y es más, cuando agarraban y decían, ¿por qué este tema de intrascendencia a veces en las campañas? Tal vez es porque también hay muchos candidatos que dicen lo mismo. O
Ustedes sabrán que el tema del marketing electoral se desarrolla en Estados Unidos fundamentalmente a raíz de la competencia que tiene que haber entre demócratas, entre los propios demócratas y entre los propios republicanos. O sea, candidatos que son básicamente lo mismo, pero que tienen que buscar, como Donald Trump, ¿no es cierto?, a ver cómo salgo de la olla, cómo me comienzan a mirar, cómo tengo mayor relevancia, cómo hago. Pero que en el fondo, o sea, son como hace con puntos azules, con puntos rojos y amarillos, con puntos verdes. O sea, allí el tema de la diferencia y el tema comienza, o sea, a tratar de crearse a través de una serie de cosas que tienen que ver más con la imagen. Pero cuando las posiciones, digamos, que ya son más distintas, esos temas suelen ser importantes para lograr que la gente nos escuche, o sea, el tema de imagen, pero no son lo único relevante. Y bueno, yo el tema de imagen, claro, la gente dice, ay, estos son los maquilladores, pero yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Ustedes se hubieran imaginado a Gandhi con la figura de Schwarzenegger, vestido, ¿no es cierto?, en casimir inglés, y tomando té todas las tardes, se hubiera dejado de ser Gandhi. Y son gestos, ¿no es cierto? Escoger el sari, la vestimenta que él escogió, era un gesto, un símbolo. Entonces, la política son gestos, son símbolos, y no es por eso menos trascendentes, porque los símbolos y los gestos pueden estar relacionados con temas trascendentes para la gente y poner de manifiesto diferencias importantes. El problema es cuando todos son más o menos lo mismo, todos ofrecen en el fondo la misma cosa, y entonces en realidad las diferencias que buscan establecer uno con otro son secundarias. Yo creo que cada campaña tiene un eje, que no necesariamente lo definen los candidatos, algunas veces sí logran. Por ejemplo, corrupción, honestidad, continuidad y cambio, ¿no es cierto? Inclusión, exclusión, o sea, son ejes. Son temas centrales, para mí no estarán en un tema programático, no estarán, digamos, o sea, no necesariamente van a ser abordados, pero son ejes centrales. El tema está en descubrir, yo creo, qué cosas vamos a discutir en estas próximas elecciones. ¿Cuáles son los ejes para discutir? La continuidad y el cambio en lo económico, la continuidad o el cambio en lo político, la lucha contra la corrupción versus la honestidad. Creo de que eso todavía, y en eso coincido con lo que se ha dicho en esta mesa y también por Alfonso, no está todavía definido claramente por los candidatos, y por eso estamos un poco en esta situación. Porque todos están preocupados únicamente en ver quién pasa a la segunda vuelta, o sea, quién es el segundo. Y mientras sigan con esa miopía van a tener problemas, porque la cosa se va a comenzar a aclarar cuando identifiquen sus ejes y comiencen a trabajar en torno a esos ejes. Gracias. Sí, muy concretamente, las campañas para ganar y para gobernar, evidentemente, nos muestran candidatos irresponsables. Porque si yo voy a ofrecer balón a 12 soles, voy a hablar de agua sí, oro no, voy a decir la voz del pueblo, la voz de Dios, y cuando gobierno me doy cuenta que no puedo hacer eso, entonces evidentemente lo que queda claro es que fue una campaña para ganar demagógica. Ojalá que los ciudadanos identifiquemos quiénes están diciendo estas cosas ahora, y que ojalá las redes sociales, a través justamente de ciudadanos con buena voluntad, puedan poner en evidencia esas mentiras, ¿no? Creo que eso no debería darse y creo que es una pésima práctica. Ahora, discursos ideológicos para las campañas, ¿no? Yo creo que la ideología es un tema que se está transformando de la siguiente forma. Tony Blair decía muy bien cuando estuvo aquí en el Perú hace algunos meses o algunos años, algo que a mí me pareció muy interesante. Él decía, no hablemos de izquierda y de derechas. No hablemos de izquierda y de derechas. Hablemos y pongamos en la práctica como gobernantes lo que funciona y lo que no funciona. Desterremos el tema ideológico de las tomas de decisiones en las políticas públicas. Sí, ese es el tema al que va la pregunta también. Porque al final de cuentas lo que le importa a la persona que tiene el efecto o recibe el efecto de una política pública no es de qué ideología es de la política pública, ni siquiera de qué gobernante o de qué cabeza viene, sino que funcione, que tenga un resultado concreto en su día a día. Y el tercer tema con respecto a la campaña de PPK. Mira, el PPCUY
fue un elemento lúdico que se incorporó en la campaña justamente porque teníamos un candidato que era complicado en términos de manejo de su propia, digamos, dinámica. Y ese Pepecuy, y quiero comentarlo así porque podría parecer un tema risible o secundario, pero quiero explicarles por qué se incorporó este elemento y qué importancia tuvo en su momento, y en todo caso, por qué creo que eso tiene alguna lógica entre las cosas que se hacen en una campaña política. El Pepecuy es un muñeco que fue solicitado después de haber sido lanzado. Esto se lanzó en el mes de enero, casi febrero, y el mes de marzo las llamadas telefónicas rompían los teléfonos del centro de la campaña para pedirnos el Pepecuy, el grande, ¿no es cierto?, la persona disfrazada, para alquilarnos este elemento o este muñeco para fiestas infantiles, para fiestas en los nidos, para discotecas. Esto no quiere decir que es una burla incorporar un elemento como ese en una campaña. No me malinterpreten al principio ni tampoco ahora. Son cosas que tú tienes que utilizar para poder atraer la atención. Y cuando nosotros sentimos que había ocurrido esto con el Pepecuy, pasó algo interesante porque nos dimos cuenta que la política había salido de la frustración en la conversación y había entrado a las familias, a las casas de las familias de las personas. Creo que eso fue un aporte interesante. Y creo que en esa campaña, no en esta, porque en esta no hay propuestas todavía, hubo muchas propuestas muy interesantes para cambiar el país. Entonces, eso es simplemente para señalar el tema de los Pepecuys. El otro día conversaba con Antero Flores Arauz y me decía que a él le dicen gato gordo, o Garfield, etc. Y yo le decía, sería bueno que te traigas un gatito en un muñeco para que compita. Y me dijo, por supuesto, Alfonso, porque el gato se come al cuy, me dijo. Y mi gato se va a comer ese cuy. Lo dejo ahí como un comentario. Gracias. Bien, se planteó una pregunta abierta de qué se puede hacer para que la campaña incorpore más temas que insultos. No sé si a nosotros los invitados quieran comentar brevemente eso. Sí. Bueno, justo enganchando con esa pregunta, si ustedes entran a la página web de Transparencia, van a ver un banner que dice Elecciones 2016. Elecciones 2016 es una plataforma que está dirigida justamente a buscar de una forma amigable, sencilla, para cualquier usuario de Internet, entender temas densos como financiamiento de campañas, antecedentes de candidatos y candidatas y planes de gobierno. No sé si se acuerdan, pero en las elecciones pasadas tuvimos un aplicativo que se llamaba Verita, que permitió encontrar antecedentes judiciales en más de 1.500 candidatos a las elecciones regionales y municipales. Ese aplicativo está alojado en la plataforma y tenemos uno dirigido que trabaja específicamente con planes de gobierno. ¿Por qué? Porque los planes de gobierno son probablemente las propuestas menos conocidas de las organizaciones políticas al momento de hacer campaña. Y nuestra intención es darle valor a los planes de gobierno. Ahí están las 4 herramientas. Es darle valor a los planes de gobierno y para eso hemos diseñado una herramienta que se llama Compara Ya. Compara Ya va a estar funcionando a partir de que las organizaciones inscriban sus planes de gobierno. Esto es desde el 10 hasta el 10 de enero aproximadamente, que se vence el plazo para inscribir las planchas presidenciales y ahí se inscriben los planes de gobierno. Y lo que va a hacer es tomar un documento, no sé si recuerdan, pero la gran transformación tenía más de 300 páginas. Tomar un documento de plan de gobierno, más o menos de esa extensión o menor, y va a agrupar las propuestas concretas de cada organización política por filtros temáticos. Ustedes van a poder entrar a Compara Ya, eligen filtro temático, por ejemplo, medio ambiente, escogen filtro, organización política, por ejemplo, PPK y Perú Posible, y van a poder ver instantáneamente qué es lo que propone PPK y Perú Posible sobre medio ambiente, o sobre educación, o sobre seguridad ciudadana. Muy fácil, muy sencillo, muy breve. Ese es nuestro aporte para la sociedad civil para devolver el debate sustantivo, digamos, a la campaña electoral.
Sí, quería hacer un comentario relacionado precisamente al proceso electoral porque debemos recordar lo que sucedió en las elecciones pasadas, en la que los medios de comunicación tuvieron un papel bastante importante. En esa época el potencial de influencia de las redes sociales sobre los medios de comunicación no era, digamos, tan evidente, ¿no? Si bien hubo algunos incidentes, algunos episodios, ahora va a ser mucho más claro. Sin embargo, también debo resaltar lo siguiente. Hay que recordar que en las elecciones del 2011, gran parte de los medios de comunicación apoyaron abiertamente a una candidatura y destrozaron literalmente a otra candidatura. Si hacemos una medición del grado de influencia de los medios de comunicación, esa realidad eventualmente podría repetirse. Porque ahora, como ustedes saben, ha habido una suerte de modificación respecto a las propiedades de los medios de comunicación en el país. Así que en esa ocasión, en el 2011, gran parte de los medios de comunicación que destrozaron a ese candidato, ¿no? ¿Qué hicieron? Lograron que ganara. O sea, el efecto fue exactamente lo contrario. Así que esta situación podría repetirse con un mayor grado de protagonismo, pero probablemente la situación sea muy distinta. Esta vez porque el papel que van a cumplir las redes sociales va a ser de un peso muy, muy diferente, creo que hasta de mayor impacto, ¿no? Pero sin lugar a dudas el perfil que va a tener el próximo candidato va a tener que enfrentarse a esta situación. Hace poco el diario El Comercio publicó una encuesta sobre la influencia de poderes, de sociedad civil y de medios de comunicación, y alrededor de 7 de cada 10 peruanos no confiaban en los medios de comunicación. Ese es un gran desafío, no solamente para los que trabajamos en la prensa, sino también para los ciudadanos. Muy bien, en nombre de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima, agradecemos a nuestros invitados por su aporte el día de hoy y sobre todo un agradecimiento muy especial a ustedes, los estudiantes, público asistente, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias y esperemos que estas elecciones 2016 sean diferentes.